A contramano. Hace poco leímos que por una intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos iba a haber un nuevo embargo. Nos interesa enormemente saber y tenemos la suerte de hablar mucho con Alejandro Olmos Gaona. Él es historiador especializado en la deuda externa. Nos va a contar por qué pasa esto, cuáles fueron los hechos concretos que nos llevaron a este punto y aparte nos va a contar todo lo que él nos quiere enseñar. Siempre es interesantísimo hablar con él. ¿Cómo te va, Alejandro? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Acá estamos. Gracias por atendernos. A ver, ¿por qué la Corte Suprema de Estados Unidos interviene y nosotros vamos a ser embargados? Bueno, primeramente, yo escribí algunas cosas al respecto, demostrando que los tribunales de los Estados Unidos tienen razón. Que a eso mucha gente le ha asombrado, porque cuando salió el tema del embargo, empezaron los chillidos de siempre, de un lado y del otro, unos echándole la culpa a los kirchneristas, otros echándole la culpa a los actuales abogados de la Argentina. Aquí la realidad es que este juicio, por el cual nos han embargado 319 millones de dólares, es un juicio que tiene que ver con los bonos Brady emitidos en el año 1992. Ahora, cuando se emitieron esos bonos, en todas las contrataciones que se hicieron, la Argentina renunció absolutamente a todo. Renunció a defenderse, es decir, renunció a su jurisdicción, se sometió a la jurisdicción de las Cortes de Nueva York, se sometió a la legislación de los Estados Unidos, determinó que si los operadores de estas cosas obraban con negligencia, con mala fe o mala conducta, la Argentina también renunciaba irrevocablemente a iniciar alguna acción para tratar de invalidar esto. Es decir, nos entregamos de pies y manos. Ahora, cuando vos te entregás de pies y manos en un contrato, ¿qué pretendés? ¿Que te salgan a favor? Si renunciaste a todo. Y por otra parte, cuando hay dos aspectos de esto que tiene que ver con la jurisdicción. O sea, un país cuando renuncia a su inmunidad soberana, como hizo la Argentina, y se somete a jurisdicción, puede ser accionado en otro país, pero para ejecutarlo tienen que venir a la Argentina, porque una cosa es el juicio y otra cosa es la ejecución. Por eso cuando se emitieron los bonos en el 2005, en la época de Kirchner, se renunció a la inmunidad soberana y a la posibilidad de que nos ejecutaran, de que nos accionara en Nueva York, pero no se renunció a la ejecución. En este caso de los bonos Brady, Menem renunció a todo, a la inmunidad de ejecución, a la inmunidad de acción, absolutamente a todo. Entonces, claro, cuando vos en un tribunal, en un contrato, te sometés a todas las exigencias del acreedor, renunciás a toda posibilidad de defensa, cuando te ejecutan, ¿qué va a hacer el tribunal? Señor, usted renunció a todo, aténgase a las consecuencias. Y nosotros, por supuesto, como siempre vamos en estas cosas, apelamos a la Corte y cuando nos falló en contra, llegamos a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos, a través del certiorari, no se ocupa de estas cosas. Es decir, lo rechazó, no haciendo un análisis como cabría de una Corte como la de Estados Unidos. No, directamente dijo, señores, esto no va. Es como acá cuando la Corte Suprema, a través del artículo 280, no entra en conciliaciones, sino rechaza un recurso directamente porque le parece que es inviable. Entonces, claro, cuando vos en el contrato que firmaste te renunciaste a todo y decidiste que ante cualquier conflicto iban a decidir los tribunales, los acreedores, renunciaste a tus derechos de defenderte, ¿qué podés esperar? ¿Que te fallen a favor? Cuando además la plata la debes realmente. Tristísimo, tristísimo, y aparte estoy pensando, seguramente la película es más o menos la misma, pero con diferentes matices que vos conoces mucho y yo no. Me acuerdo el circo mediático cuando Cristina Fernández de Kirchner hablaba de Griesa, ¿te acordás? Cuando Sí. Griesa iba a dictar un fallo, qué sé yo, y se quejaban, y seguramente ellos
habían también renunciado a la soberanía y sin embargo para el pueblo, a través de la prensa complaciente y comprada, armaban toda una escena, ¿no? Claro, además, ¿sabes lo que pasa? Yo me acuerdo cuando el tema de Griesa, el juicio se inició en el 2003. Griesa rechazó pedidos de embargo a los acreedores varias veces, pero se dio cuenta que el gobierno argentino se reía a carcajadas de ese juicio después de haberse sometido a ese tribunal. Hay una cosa que es elemental. Si vos en la Argentina firmaste un contrato con alguien y te sometés a la jurisdicción de los tribunales civiles o comerciales, cuando no cumplís y te ejecutan y vas al tribunal a defenderte, no podés decir después, si te fallan en contra, no le voy a hacer caso. Porque es un principio elemental del orden jurídico que cuando él somete a un tribunal, acepta la decisión del tribunal. Y si no está de acuerdo con la decisión, apela. Y si no está de acuerdo con lo que falló la otra instancia, llega hasta la Corte. En el caso de Griesa pasó lo mismo. La Argentina se vivió riendo a carcajadas del Griesa durante años y recién en el 2010-2011, cuando Griesa se cansó y nos condenó, ¿qué dijeron? No le vamos a hacer caso. Y apelamos. Y cuando la Corte, la instancia superior a Griesa, dijo que el acreedor tenía razón, todos los ministros, Cristina, todos, no nos importa. Vamos a la Corte Suprema, hasta que la Corte Suprema directamente nos liquidó. Es decir, esta cosa que tiene que ver con una Argentina al margen de la ley, que no es una frase mía, es una frase de un gran jurista, Carlos Nino, que escribió un libro que se llamaba así, Un país al margen de la ley, donde aquí hacemos un montón de cosas y después, cuando las consecuencias de lo que hicimos nos afectan, ahí empezamos a preocuparnos y a tratar de discutir y a tratar de ejercitar esa especie de discurso sobreactuado, haciéndonos las víctimas. Señor, si vos no hiciste lo que debías, y bancate las consecuencias de lo que hiciste. También puede ser una escena, ¿no? Para quedar bien con sus adeptos. Ellos con sus actos le dieron poder a Griesa, así que después lo que mandan son los actos. Esto que vos decís es cierto, ¿no? Vamos a actuar un poquito para que crean que estamos defendiendo una serie de cosas cuando nos negamos a defendernos en su oportunidad. Y así ha sido todo con el tema de la deuda desde 1976 hasta ahora. Siempre pasa lo mismo, siempre nos quejamos después de haber firmado todo tipo de renuncias que siempre nos juegan en contra. ¿Este embargo es importante en términos de dinero en comparación con lo que llevamos adeudado? Y no, porque dime, 319 millones de dólares respecto a 475 mil millones que es la deuda es nada. Pero, de todas maneras, es plata, pero es nada. Imagínate que la deuda de este momento es 475 mil millones de dólares. Y contando. ¿Qué son 300? Es como que es una monedita. Lo que es significativo es por qué pasa eso, por qué la Argentina renuncia, por qué la Argentina se somete, por qué la Argentina hace lo que hace. Pero bueno, es como que acá yo diría que él vale todo, ¿no? Y con la cripto y todo lo demás. Pregunta adolescente y creo, después de tantas charlas que nos regalaste, tener la respuesta. Obviamente, esos actos de entrega de nuestra soberanía fueron validados por todas las oposiciones, todos los legisladores que en su momento intervinieron. Es así, ¿no? Por supuesto, todas esas renuncias, todo eso fue ratificado por el Congreso de la Nación. Excepto durante la dictadura, que el Congreso no funcionaba, después todos los gobiernos democráticos hicieron esto y jamás, además hay otro tema, Simón, que nunca esto se quiso investigar ni cuestionar en el Congreso. Por eso cuando veo que diputados y senadores en algún caso hablan y todo lo demás, digo, pero señores, si nunca les interesó esto, ¿de qué estamos hablando? Pero claro, una cosa para la gilada es la sobreactuación permanente, decir que nos preocupamos, decimos cómo ocurren estas cosas, siempre le echamos la culpa a otros gobiernos, ahora Alberto Fernández a Macri, Macri a Cristina, Cristina a Dualde, Dualde a la Rúa y así hasta llegar a Alfonsín y después a la dictadura. Totalmente, te aprovecho. ¿En qué había quedado el decreto de Milei que le permitía negociar sin ni siquiera
mejorar las condiciones. Vos le vas a poner precisiones, sin duda, de esto que yo estoy planteando. Está vigente ese decreto 386, modificó la ley de administración financiera, el artículo 65, porque ese artículo establecía que en caso de una reacción de deuda había que tener un mejor perfil de la deuda, mejorar los intereses, etcétera, 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 y los plazos. Bueno, ese artículo fue suprimido por un decreto. Primera cuestión, que un decreto no puede ser modificado una ley. Pero bueno, aquí, como para mi ley vale todo, lo modificó. Y lo modificó diciendo que en lo sucesivo, cualquier reestructuración de deuda se hará de acuerdo con las condiciones del sistema financiero internacional. Como vos te imaginarás, el sistema financiero no va a operar a favor de la Argentina. Va a establecer sus requisitos y como en este momento el gobierno necesita plata para pagar deuda anterior, y aceptará todo lo que le impongan. Ocurre que las falsedades, los discursos disparatados, que yo no sé cómo la gente puede llegar a creerlo. Caputo declaró hace unos días que en el supuesto que el Fondo Monetario nos dé plata, yo no creo que nos dé, pero a lo mejor nos da, no era endeudarse nuevamente, porque era para cancelar deuda del Banco Central. Es decir, deuda intraestado la cancelan con deuda con un organismo internacional. Claro, desde el punto de vista técnico, una deuda sustituye a la otra. Pero, señor, ¿es lo mismo deberle al Banco Central o a alguna institución del Estado que deberle al Fondo Monetario, que te presta un peso y te pone condiciones, ajustes y todo lo demás? Clarísimo. Sí, el nivel de somnolencia intelectual que tenemos e inactividad es increíble. Sí, totalmente. Y decime, ¿mandaron la ley? Porque me acuerdo que en su momento vos dijiste que el mecanismo que iba a usar, que lo usó varias veces ya en su corto gobierno, fue mandar la ley y mientras tanto, para asegurar la cuestión, dictaminar por decreto. ¿Mandó la ley también al Congreso? Mandó la ley, que es la ley de presupuesto, pero como la ley de presupuesto ha sido congelada, lo que rige en este momento es el decreto. Y será uno de los tantos decretos que siguen vigentes Sí. porque no son tratados. Bien. Uno de los tantos DNU que están ahí dando vuelta. Y como él además tiene un DNU 70 hecho en el 2023 que le da plenos poderes para hacer lo que se le cante, y como la ley bases acotada también le dio una serie de facultades, y así estamos, gobernando por decreto y omitiendo al Congreso, excepto en algunas cuestiones donde hay que hacer mucho ruido, como la ley de ficha limpia y todo lo demás. Tristísimo, tristísimo. Bueno, querido Alejandro, siempre es una linda ocasión para aprender sobre temas que nos conciernen, hablar contigo. ¿Querés cerrar esta charla con algo que quieras realzar? Hazlo. No, quiero referirme a esta cosa que es este escándalo de la cripto, ¿no es cierto? Donde yo escribí un trabajito hablando de que mi ley opera al margen de la ley y decía que hay una cuestión clarísima, violó la ley de ética pública. Pero yo lo escribía eso el sábado pensando que simplemente se trataba de una violación de ley. Lo que no sabía es todo lo que se está conociendo ahora, de que los que operaron esto eran amigos de Milei, lo visitaban en la Casa de Gobierno, lo visitaron en Olivos, que además de eso Milei intervino en un encuentro que ellos hicieron el mes de octubre en la Argentina, que uno de los que anda atrás de estas operaciones tiene varias denuncias por estafa, que Hayden Davis, el que está atrás de Libra, es decir, es de alguna manera asesor de Milei, lo declaró él mismo, y tan declaró que ayer dijo que el gobierno iba a dar una explicación, como si supiera todo lo que van a hacer. Entonces, ¿qué se puede esperar de un gobierno donde las cosas se manejan de esta manera? Y yo además, ingenuo de mí, pensé que era simplemente una violación a la ley de ética pública, pero ahora me di cuenta que acá atrás hay un gran negocio, porque en 1 hora y media se embolsaron casi 100 millones de dólares, y no descarto que los que se embolsaron ese dinero, desde el presidente, su hermana, ministros y algunas personas que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, además de los inversores privados que están al segundo operando estas cosas para favorecerse.
Sí, sí, a ver, a nosotros, menos a vos, no nos sorprende la falta de ética, pero esto está como avanzando, ¿no? Son más Avanzando cada desenguasados. día con cosas que se van conociendo, entonces te das cuenta que ya no era un presidente que promueve algo una hora y media antes que se subió a la web y que el sitio web había sido creado también un día antes. Y además hay otro antecedente, Simón. Cuando Milei era diputado, promovió otra cripto, Coin, además de promoverla y de aconsejar en Instagram que había que invertir, que esta era buena gente, etcétera, etcétera, etcétera. Apareció un video donde va a las oficinas, donde habla con ellos y todo lo demás. Bueno, ¿qué pasó con esta cripto? Cerraron todo, bajaron los sitios web, dejaron un tendal y se llevaron 20 millones de dólares. Entonces, el genio de la economía, el que posiblemente pudiera ser premio Nobel como se autocandidateó, ¿podía ignorar estas cosas? No, acá hay un negocio y vamos a ver si la justicia investiga en serio. Yo te digo, no creo que pase nada en la justicia, no creo que pase nada en las acciones en el Poder Legislativo, ojalá me equivoque, pero, es decir, todas estas cosas siempre terminan en la nada. Es así. Bueno, hablemos de cosas más lindas. Está por salir un nuevo libro tuyo, ¿verdad? Sí, el Fondo Monetario y el Derecho, que tiene prólogo del embajador Archibaldo Lanús, donde analizo toda la estructura del Fondo Monetario, las inmunidades que tiene, cómo opera, en fin, es todo un análisis de no solo el derecho internacional, sino por qué el derecho argentino permite que se hagan este tipo de acuerdos sin ningún tipo de control. Va a salir ahora el mes de marzo, lo presentaremos en la Feria del Libro y en otros lugares, y bueno, para que la gente conozca un poco más de algo que permanece en el más impenetrable de los secretos. Sí, 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 y que nos cuesta carísimo. Es mejor que aprendamos. Exacto. Aprendamos de una vez y para siempre. Bueno, querido Alejandro, te Un agradecemos abrazo. muchísimo el tiempo que nos regalaste. Un abrazo muy grande, ¿eh? A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada, una noticia mal contada es un asalto a mano